Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar las secuencias didácticas. Reconocemos en la tradición occidental antecedentes de esta secuencia, fundamentalmente en la modernidad, donde la progresión de los saberes es verdaderamente un antecedente de lo que va a significar luego la secuenciación de las enseñanzas y la secuenciación sobre todo del abordaje de los contenidos. Figuras como Vives, Comenio, han estado poniendo el foco precisamente en esa progresión de lo simple a lo complejo, de lo fácil a lo difícil. Y en el caso de precisamente las enseñanzas y los aprendizajes de la lengua materna, allí sí hay una secuencia de saberes que se van construyendo, pero también respetando en función de prescripciones. El siglo XX también nos trajo muchas miradas acerca de la planificación didáctica, ya que la secuencia es una forma de planificar secuencias áulicas fundamentalmente, y este siglo XX, con sus distintos abordajes, aproximadamente desde mediados del siglo XX, en las primeras décadas, sobre todo en los años 40, Tyler nos habla de planificaciones y de secuencias que valoran fundamentalmente los saberes, los contenidos a enseñar. Ya posteriormente, Hilda Taba, Stenhouse, van mirando más la situación de los alumnos y generando planificaciones más flexibles, en tanto ponen también la atención en las actividades, en lo que el alumno va a realizar en este plan de secuencias. Bueno, evidentemente el siglo XX también nos ofreció una fuerte impronta de la mirada de los objetivos como el elemento preponderante de las planificaciones, sobre todo en los años 70. Esta taxonomía generada por Bloom, autores como Hastings, Madhouse, desde Estados Unidos de Norteamérica, esta secuencia de actividades que tiene que ver con una secuencia de metas, de acciones que los alumnos van a realizar, partiendo de un nivel de generalidad de conocimiento para el área cognitiva, para el área intelectual y llegando a un nivel de síntesis y evaluación de los saberes. En Argentina, por ejemplo, también Pedro Lafourcade y desde la Universidad de Cuyo fue poniendo la focalización en los objetivos, en las metas y en un ciclo docente que verdaderamente se cumple desde la previsión, la planificación, pasando por un proceso de orientación, de conducción de los aprendizajes y llegando hasta un nivel de evaluación. Con respecto a esta mirada, ¿no es cierto?, que pondera las metas de aprendizaje, evidentemente se fue desarrollando en forma paralela eh, otra pretensión con la escuela nueva, con la escuela activa, que es poner como metas de los saberes, como metas del proceso de enseñar y aprender, a las actividades constructivas que realizan los alumnos bajo el apoyo y el acompañamiento del docente, y esto es la escuela nueva. Es Dewey, Montessori, el propio Celestin Freinet desde Francia plantea precisamente una escuela que forme las mentes, pero también las manos, las acciones en función del trabajo, de los intereses de los sujetos, pero de los requerimientos de la comunidad para una vida social. Entonces, estas formas de planificación, que son, por ejemplo, los talleres y los proyectos, bien están enmarcados en esta pedagogía activa de los métodos nuevos.
También es importante señalar en este recorrido y mirando la cuestión de las secuencias, que en general estas planificaciones previstas en el siglo XX con anticipación a la década de los 80 responden a un binomio que es el binomio de contenido, saber, disciplina y escuela. Ya a partir de los años 80, como bien lo plantea Díaz Barriga, este binomio se transforma por, en vez de contenidos y disciplina, sociedad y familia, y complementado con la escuela. Entonces allí hay un viraje acerca de qué vale la pena, utilizando una expresión de Perkins en la escuela de Harvard de los años 90, qué vale la pena aprender, qué vale la pena enseñar. Bueno, evidentemente las enseñanzas anteriores a los 80, como lo plantea Díaz Barriga, no miran el contexto, están a espaldas del contexto. En cambio, con posterioridad sí aparece un tipo de planificación contextual que también se asocia a la propuesta pedagógica crítica, y entonces allí se discute, se conversa, se construyen no solo los espacios del aula, sino los espacios escolares, institucionales. Recordando estos niveles de planeamiento curricular, donde la nación es una prescripción para la educación obligatoria y básica, inclusive secundaria, en nuestro país, que puede generar una perspectiva macro a nivel nacional, una prescripción jurisdiccional que sobre el diseño de nación va pensando la provincia, va pensando el municipio, y llegamos a un nivel de planificación institucional donde los emergentes fundamentales son los proyectos educativos institucionales y los proyectos curriculares institucionales. Entonces, esta mirada posterior a los 80 de planificación pone en diálogo el nivel de planificación institucional con el nivel de planificación del aula. ¿Y qué pasa en el aula? ¿Qué formatos didácticos encontramos? Bueno, tradicionalmente el formato del plan anual típico de la escuela secundaria, generalmente distribuido en módulos, en ejes, en unidades didácticas. Tenemos también la presencia de los proyectos con su nota distintiva de ser interdisciplinarios, donde participan varias asignaturas, transversalizando problemáticas o intereses o núcleos de preocupación propuestos por los estudiantes, conversados con sus alumnos. Y además de este plan anual, de este plan de unidades, de este plan de proyectos, también encontramos en las planificaciones del aula los talleres asociados a la mirada de la pedagogía nueva y de la escuela activa, y también encontramos las secuencias, como la planificación de menor amplitud, que fundamentalmente como secuenciación puede poner en juego no solo contenidos, sino también objetivos, actividades que se integran en su propia construcción. Estas planificaciones secuenciales, que en el nivel inicial, por ejemplo, hay veces tienen una identificación, una titulación, pero en el nivel primario, inclusive en el nivel medio, no necesariamente están respondiendo a un único eje o cuestión. Son construcciones más acotadas y que su tiempo de desarrollo puede variar según el área que como perspectiva inicial de la planificación, en esta idea, ¿no es cierto?, del currículum formativo
que bien lo plantea Díaz Barriga, que está apoyado en campos, en preocupaciones más interdisciplinarias y no atadas necesariamente a una cuestión o contenido de asignatura, y entonces van secuenciando a partir de propósitos, de fundamentos, una serie de contenidos, objetivos y también actividades, no necesariamente en este orden, sino desde una propuesta que puede surgir de diferente manera. Entonces, si podemos, por ejemplo, recordar un poquito este texto de Cecilia Vicio, ella nos dice, las secuencias didácticas pueden pensarse tomando como eje los contenidos, las acciones o los objetivos, pero cualquiera sea el caso, siempre han de estar imbricados estos elementos de modo tal que se sostengan unos sobre otros y sean coherentes con las reales necesidades de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Hay otro trabajo interesante para nosotros en Argentina, este trabajo de secuencias didácticas de Beatriz Taboada. Beatriz Taboada también pone la focalización en las actividades que están respondiendo a necesidades concretas, a intereses de los alumnos, que están bien secuenciadas en el sentido de la propia construcción didáctica, que pueden ser de una extensión variable entre 1, 2, 3 semanas de clases y que por otro lado están planteando un ordenamiento en la clase que es el famoso inicio, desarrollo y cierre. Este otro trabajo que he realizado con la profesora y especialista en historia, Elena Génova, planteamos desde la producción institucional del currículum de la escuela y del plan de escuela, cómo poder construir con variados ejemplos las secuencias didácticas. Y acá en el capítulo 2 tenemos, por ejemplo, para el 6º año, una secuencia que está planteado sobre el eje o el bloque curricular de la provincia de Buenos Aires, las sociedades a través del tiempo. Y el contenido es la construcción del Estado Nacional Argentino, generación de 1880, un sistema legal y administrativo. Esta secuencia, como otras que se plantean en el libro, tienen una fundamentación. Esta fundamentación, dependiendo del contenido, pero aunque de manera breve, puede ir recorriendo cuestiones que hacen a las leyes nacional, provincial de educación, cuestiones que hacen al diseño curricular, que hacen al área al que nos estamos refiriendo, a las características de la institución en la que estamos trabajando, a las características de nuestro grupo, de nuestros alumnos, y esta fundamentación entonces va a dar pie a propósitos, a objetivos y a situaciones de enseñanza que se van encadenando en 3 momentos, inicio, desarrollo y cierre, y que pueden tener una extensión según la cantidad de horas que estén dispuestas para el área, entre 2, 3 semanas, dando espacio precisamente a diferente tipo de actividades que realicen los estudiantes y a distintos modos de intervención de los alumnos. Para este tema podemos mirar como propósitos propiciar la comprensión de la educación primaria en el proceso de construcción del Estado Nacional Argentino, porque vamos a mirar la cuestión de la educación y de la Ley 1420. Como otro propósito, fomentar lecturas e interpretaciones de la Ley 1420 de Educación Común
desde la propia perspectiva escolar. Otro, crear espacios para que los alumnos expresen las indagaciones realizadas en distintos medios. Otro propósito, generar reflexiones sobre la educación primaria actual en el marco de América Latina, con especial referencia a América del Sur. Entonces observamos que estos propósitos responden a determinadas acciones o verbos: propiciar, fomentar, crear, generar, proponer. Esto quiere decir, los propósitos están pensados desde la tarea del docente, desde las intencionalidades pedagógicas del docente. Y los objetivos están mirando lo que los alumnos realizan, las metas a las que llegan, con otro tipo de conductas. Mirando algún ejemplo, describir las áreas de aprendizaje de la escuela primaria argentina. Ahí tenemos la conducta de escribir. Elaborar cuestionarios sobre la educación primaria e implementados con las familias. Ahí tenemos la conducta elaborar. Comparar las formas de educación básica de los siglos XX y XXI a partir de lecturas e indagaciones realizadas. Allí entonces comparar es la conducta esperable. Escribir una página sobre las valoraciones de la escuela primaria y las transformaciones que podrían surgir. Y entonces acá tenemos un papel preponderante de los estudiantes en la escritura. ¿Y cómo estaba pensado este trabajo? Y estaba pensado con propuestas que hace el docente, explicaciones que hace el docente, cómo el docente acerca, por ejemplo, los 10 primeros artículos de la Ley 1420 de Educación Común para mirar esto de la educación desde la generación del 80. Por otro lado, cómo los alumnos indagan sobre la generación del 80, sobre los personajes protagonistas, sobre la importancia que ha tenido esta generación en la conformación de nuestro sistema, cómo generan algunos cuestionarios para implementarlos con la familia, cómo los trabajan en grupos, tanto para el diseño como con los datos y resultados que traen. Es decir, vamos construyendo una serie de acciones, de estrategias, de intercambios, de construcciones de aula, que lejos de atarnos están pensando, y acá podemos cerrar con esta idea que nos da Carlos Rosales desde la didáctica núcleos fundamentales, volver a pensar la planificación como un espacio de pensamiento del docente entre la teoría, entre el contenido, el deber ser, y la práctica, el hacer. Ese espacio de pensamiento es lo que hoy Díaz Barriga nos plantea como el currículum deliberativo, donde se articulan las acciones de las aulas con las acciones del proyecto curricular y del proyecto educativo institucional, donde se genera investigación desde la propia práctica, donde se trabaja en una dialéctica de abajo del aula para arriba hacia la escuela y desde la escuela hacia abajo, donde hay actividades de análisis, de construcción, de discusión, donde se escribe, se redacta, se conversa, se indaga y fundamentalmente se trabaja desde estos ejes de articulación transversal que vienen empapando a nuestro sistema desde la planificación por campos, donde aparecen, por ejemplo, las TIC, por ejemplo, las problemáticas del género, como articulatorias del trabajo de planificación, de enseñanza y aprendizaje. Bueno, nos vemos pronto con algún otro video.